se están conectando. Mi nombre es Laura Costa Izquierdo, yo soy médica radióloga especialista en radiología pediátrica y en imagen cardíaca pediátrica y los estaré acompañando hoy como moderadora de esta actividad. Les recordamos que al conectarse a esta conferencia autorizan el tratamiento de sus datos personales, serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual se puede consultar en la página www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes. Les agradecemos dejar allá las inquietudes que salgan a lo largo de la charla, las cuales resolveremos al final de la sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Claudia Martínez Ríos como conferencista. El título de su charla es Carcinoma tiroideo en niños, hallazgos sonográficos comunes, diagnóstico diferencial y abordaje clínico. La doctora Claudia Martínez Ríos es médica radióloga, actualmente trabaja con el Departamento de Radiología en la Universidad de Ottawa y es una de las radiólogas más activas en el Departamento de Imagen Diagnóstica en el Hospital Pediátrico de Ottawa desde el 2017. Ella se graduó de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México, en donde también realizó su especialización en radiología. Posteriormente completó un fellowship en investigación en radiología pediátrica en el Hospital Pediátrico de Boston con la Universidad de Harvard y luego hizo sus especializaciones en radiología pediátrica y neuroradiología en SickKids con la Universidad de Toronto. Dentro de sus áreas de interés está la patología tiroidea en niños, especialmente el carcinoma tiroideo y síndromes de predisposición hereditaria al cáncer. Ha recibido varias distinciones y premios a nivel internacional por sus aportes en este campo y actualmente trabaja de la mano con los endocrinólogos pediatras en Ottawa y ciudades aledañas como Kingston, Toronto y Hamilton. Ha sido una de las más fuertes impulsoras de la patología tiroidea al niño. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida, doctora Claudia Martínez. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias a todos por por su atención y por conectarse tan temprano a esta charla. Espero que despertarlos durante el proceso de la charla. Espero que les guste. Y muchísimas gracias a la Oficina de Educación Médica Continua de la Cardio. Es un placer para mí estar esta mañana con ustedes y especialmente a Laura Costa, que es una gran amiga mía y bueno, estudió aquí con nosotros y pues bueno, ahora la veo así todos los logros que está alcanzando. Me da mucho gusto por ti, Laura, y pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, como Laura dijo, voy a hablarles esta mañana del carcinoma tiroideo en niños, hallazgos sonográficos comunes, diagnóstico diferencial y abordaje clínico. Espero que les guste. No tengo ninguna relación comercial que declarar. Y pues los objetivos de la charla van a ser revisar la anatomía y técnica de ecografía tiroidea en niños, muy brevemente. También hablar brevemente del cáncer tiroideo con una introducción, revisar las características ecográficas del cáncer de tiroides y su diagnóstico diferencial, discutir los métodos de estratificación para el riesgo de cáncer en nódulos tiroideos en niños y para finalizar hablar del abordaje por imagen y clínico de estos pacientes cuando se encuentra un carcinoma tiroideo. Brevemente hablando de anatomía y técnica de ecografía, pues recordar que durante el desarrollo la glándula tiroidea va a descender desde el agujero ciego en la base, y parte posterior de la lengua y luego va a descender por el conducto tirogloso, va a pasar por la parte anterior y por debajo del hueso hioides y después continuando por la línea media va a seguir descendiendo para situarse finalmente por debajo del lóbulo del cartílago tiroides y va a situarse en la parte más superior y anterior de la tráquea, como podemos ver en este esquema. Las relaciones importantes, como podemos recordar, son los vasos, la carótida interna, la yugular a ambos lados de la tiroides. Y pues bueno, que la tiroides va a tener dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo, y que también puede haber a veces un lóbulo piramidal extendiéndose por la porción media superior del istmo. El método de imagen que vamos a utilizar y que va a ser el ideal como la modalidad inicial para evaluar esta glándula va a ser la ecografía, ya que permite evaluar la glándula tiroides, los nódulos linfáticos y las estructuras adyacentes en el cuello.
Se va a utilizar como para diagnóstico y seguimiento, tanto como para el carcinoma tiroideo como para las lesiones benignas. También nos va a proporcionar, bueno, las ventajas del ultrasonido es que nos proporciona imágenes de alta resolución de los tejidos blandos. Es un método seguro, no invasivo, lo podemos usar sin uso de radiación o anestesia, es de fácil acceso y pues también de bajo costo. Esta es una imagen de ecografía normal de tiroides vista con un transductor lineal. Y como podemos ver, la glándula tiroides tiene un parénquima homogéneo y perecogénico con respecto a los músculos adyacentes. Tiene dos lóbulos relativamente simétricos, como vimos en la figura anterior. Va a estar unidos esos lóbulos por un istmo en la parte media anterior a la tráquea. Y bueno, como podemos ver, es muy homogénea y tiene unos márgenes bien definidos. Las indicaciones que vamos a recibir para realizar una ecografía de tiroides en niños va a ser por una anomalía estructural o sistémica, y la estructural va a incluir que se ha palpado una simetría o es algo, un abultamiento local que es visualizado. También por abultamientos focales, perdón, sin agrandamiento difuso de la glándula, por agrandamiento difuso de la glándula con o sin nódulos palpables, por dolor o inflamación, o también por palparse nódulos linfáticos agrandados. Sistémica va a ser por un panel, un perfil tiroideo anormal o por un panel metabólico anormal. Y pues bueno, también recordar que tenemos este método de ultrasonido va a ser usado como screening para pacientes que recibieron irradiación por un tratamiento previo de cáncer en cabeza y cuello, y también en pacientes que tienen un síndrome de predisposición al cáncer, es como los vamos a monitorear para excluir el desarrollo de una lesión tumoral a este nivel. Y la técnica de ecografía, lo recomendado es que siempre utilicemos un transductor lineal de alta frecuencia, desde 7.5 hasta 12 o 18 megahertz, de acuerdo al equipo que se maneje. Pueden usarse también un transductor en palo de hockey para bebés, que es una pequeña patita que utilizamos ahí para bebés bien pequeñitos. Y pues bueno, recordar que cuando situamos al paciente vamos a tratar de poner una toalla o una almohadilla en la parte posterior del cuello para que los pacientitos puedan hiperextender su cuello y poner la cabeza un poco más viendo hacia la parte posterior, y podamos accesar a todas las estructuras que tenemos a este nivel. A veces con niños más pequeños es más difícil porque no cooperan, pero pues bueno, hacemos todo lo posible por obtener las mejores imágenes en cuanto a las posibilidades. Recordar que vamos a utilizar la ecografía usando la escala de grises y el Doppler color. El, el, el Doppler espectral casi no lo utilizamos en este método, pero bueno, es importante que revisemos la glándula de forma general usando, estas son imágenes en forma general de toda la glándula, cómo se visualiza, haciendo como un barrido desde la parte más superior hasta la parte más inferior, y pues poder identificar cómo se ven los dos lóbulos, el istmo en una forma generalizada, y después hacer como una imagen más focal para cada lado, un lóbulo transverso, en plan transverso y sagital de cada lóbulo, e incluir imágenes de alta resolución del istmo también. Y pues bueno, si hay una lesión, obviamente vamos a tomar imágenes y medidas más dedicadas de la lesión que encontremos en la glándula tiroides. También no se les olvide que hay que revisar siempre los nódulos linfáticos que están a ambos lados de las cadenas cervicales y en la línea media. Voy a hablar un poco más de ello en las siguientes diapositivas. Y pues recordar las relaciones importantes que tenemos que están adyacentes a la glándula tiroides, como van a ser la tráquea en la línea media, el esófago que está generalmente hacia la izquierda, pero recuerden que puede ser móvil, especialmente si el niño está llorando o haciendo valsalva, entonces a veces lo podemos encontrar más en la parte posterior de la tráquea o incluso cruzando la línea media hacia la derecha. Eso no es patológico. Y bueno, también recordar los vasos adyacentes, que es la carótida interna, la vena yugular, el nervio laringio recurrente que se encuentra a ambos lados de la tráquea, en la porción medial de la tiroides, y que esto es importante en caso de que encontremos una lesión muy cercana a este nivel, porque si la van a resecar, pues bueno, deben de tener cuidado de no lastimar el nervio. Y bueno, la glándula tiroides, como dije, es un parénquima homogéneo y perecogénico con respecto a los músculos de la corredera del cuello. Ahora vamos a hablar directamente del cáncer tiroideo en niños y su apariencia ecográfica, y después hablaremos de la patología benigna que puede parecer maligna.
El cáncer tiroideo en niños, bueno, pues como podemos, ustedes a lo mejor se han de pensar, pues cuántas veces me he encontrado un nódulo tiroideo en niños y pues realmente son raros, los vas a ver más frecuentemente en pacientes adultos. Sin embargo, cuando visualizamos un nódulo tiroideo en un niño, estos tienen más posibilidad de que sean malignos. Por eso debemos tener más cuidado con estas lesiones. Y pues para reconocer el cáncer en niños, es importante que sepamos las diferencias en el comportamiento de los nódulos tiroideos en niños comparado con adultos. También reconocer las características ecográficas del cáncer tiroideo en niños. Y pues es muy importante que sepamos la historia clínica del paciente. Esta gráfica muestra la incidencia del carcinoma diferenciado de tiroides en ambos sexos y rangos de edades. Y como podemos ver, el cáncer tiroideo es muy raro en pacientes de menos de 10 años de edad. No es infrecuente entre los 10 y los 20 años de edad. Y el cáncer diferenciado de tiroides va a corresponder a un aproximadamente 2% del cáncer de tiroides en todos estos pacientes antes de los 20 años de edad. También el cáncer tiroideo es más frecuentemente visto en chicas adolescentes. Esta tabla les muestra los diferentes tipos de cáncer tiroideo y pues como en los adultos también son el mismo tipo histológico, sin embargo los que están realzados con anaranjado son los que se van a ver más frecuentemente en pediátricos y de estos obviamente va a ser el bien diferenciado con la variante papilar que es la más frecuente y de esta tiene diferentes subtipos que es la clásica, folicular, esclerosante difusa y sólida. Y como podemos ver aquí, la variante esclerosante difusa es frecuentemente en niños y esta se va a presentar, al momento de diagnosticarla, va a ser presentada de igual manera con linfadenopatía metastática cervical. La variante o el tipo folicular es mucho menos frecuente en niños y de este las células cortas son los que vamos a encontrar, pero de esto recordar que el papilar va a ser el más frecuente en niños. Todos los otros subtipos van a ser más raros en niños, así que esos casi ni los vemos en nuestra población. También es importante que sepamos las diferencias del carcinoma papilar tiroideo pediátrico con respecto a los adultos, porque tiene un comportamiento biológico más agresivo. Como podemos ver, aquí los mencioné inicialmente que la prevalencia es mucho más baja en pediátricos con respecto a los adultos. Sin embargo, el riesgo de malignidad va a ser más alto comparado con la población adulta. De igual forma, recordemos que las metástasis o la presencia de metástasis cervicales, metástasis pulmonares, el riesgo de enfermedad multifocal o el riesgo de recurrencia van a ser más frecuentes en niños. De ahí la importancia de encontrar estos nódulos o al menos identificarlos desde etapas tempranas. ¿Fui primero yo? Perdón, ¿alguien me está Buenas. preguntando? Disculpen. ¿Les puedo pedir si pueden ponerse en mute para que podamos escuchar la charla? Muchas gracias. Y pues bueno, como decía, con todo y que el comportamiento de este tipo de carcinoma es más agresivo en niños, la sobrevida va a ser mucho mejor, incluso con metástasis en niños con respecto a los adultos. Y pues bueno, solamente también tener en cuenta que las alteraciones genéticas que vamos a ver en la población pediátrica son diferentes también con respecto a los adultos. Todas estas variables debemos de, mantenerlas o tenerlas en cuenta para cuando pensemos en una lesión nodular en la tiroides en los pacientes pediátricos. Y pues bueno, ¿por qué es importante saber esto? Pues porque reconocer los hallazgos de los nódulos malignos por ecografía, así como también saber la conducta biológica que es más agresiva en el cáncer tiroideo en niños, pues nos va a permitir identificar de forma oportuna un cáncer y pues guiar un manejo oportuno de igual manera, permitiendo una mejor sobrevivencia en estos pacientes. Y pues bueno, por ecografía, ¿cómo lo vamos a encontrar? Como en todas las lesiones, como cuando estamos haciendo un eco, vamos a tener como nuestro ejercicio mental de qué es lo que vas a ver en una lesión. Y pues bueno, les estudias la composición, la ecogenicidad, si hay calcificaciones o no, el tipo de márgenes, la forma de las lesiones y la vascularidad. Y pues bueno, los que se han descrito en la literatura y que se ha visto que tienen más riesgo de malignidad es que si es un nódulo sólido, que sea de una ecogenicidad hipoecoica o muy hipoecoica, la presencia de microcalcificaciones, que las lesiones tengan márgenes irregulares, que los nódulos sean más altos que anchos, que tengan una vascularidad incrementada o distorsionada y pues también, aunque no de tiroides, pero la presencia de nódulos linfáticos sospechosos por malignidad, pues también te incrementan la posibilidad de que la lesión que estás viendo en la tiroides sea maligna.
Y pues bueno, específicamente, yendo a cada característica de los nódulos, pensando en los nódulos sólidos, pues se refiere a la composición del nódulo tiroideo, que pueden ser sólidos, mixtos entre sólidos y quísticos, y pues completamente quísticos o con algunas nodularidades en la periferia. Entonces, cuando el nódulo es sólido, tiene una especificidad variable para malignidad, como podemos ver aquí, de cerca del 80%, y pues siempre tener en cuenta que la variante quística del carcinoma papilar de tiroides puede ocurrir en hasta un 26%. Aquí les muestro varias imágenes de cáncer tiroideo pediátrico que tiene composición sólida. Y pues como podemos ver, todos estos nódulos tienen diferente eh, apariencia sonográfica, sin embargo, pues todos sólidos, pero también como podemos ver, si se fijan en cada nódulo, todos estos han sido comprobados que han sido malignos en pacientes pediátricos. Aparte de que son sólidos, los nódulos son hipoecoicos, la mayoría, tienen márgenes irregulares o mal definidos, como en estos que no podemos como que ver dónde se termina, dónde empieza la lesión. Y bueno, pues también tienen microcalcificaciones y bueno, como dije, hipoecoicos, algunos de estos pues más grandes y más heterogéneos. De ahí, cuando un nódulo también es hipoecoico o marcadamente hipoecoico, pues se refiere a la ecogenicidad que le vamos a estudiar al nódulo con respecto a la glándula tiroides y de ahí, si está muy indeterminado, pues lo puedes estudiar también con respecto a los músculos de la corredera del cuello. Y pues bueno, cuando un nódulo es hipoecoico o marcadamente hipoecoico, este tiene un alto riesgo de malignidad con una especificidad variable, como podemos ver, cerca del 70%. Y en este les muestro varios ejemplos de carcinomas tiroideos pediátricos hipoecoicos o marcadamente hipoecoicos. Y pues tener en cuenta también que hasta un 30% de los cánceres también pueden ser hiperecogénicos, como es el caso del carcinoma folicular o la variante folicular. De ahí también observar que todos estos nódulos, aparte de que son hipo o marcadamente hipoecoicos, también muestran microcalcificaciones, son sólidos y tienen márgenes irregulares, como podemos ver en estas lesiones que han sido confirmadas con cáncer. Después tenemos las microcalcificaciones, que estas son altamente específicas de malignidad, así que cuando veamos lesiones nodulares en la tiroides que tienen microcalcificaciones, siempre pensar en un cáncer hasta demostrar lo contrario. La doctora Y, Barrera, el doctor Barrera. disculpa. Y aquí podemos ver que es una especificidad alta de más del 90% y pues podemos describirlas como lesiones puntiformes ecogénicas de menos de 1 milímetro de tamaño, que pueden estar agrupadas, pueden estar aisladas, pueden estar difusas y pues la característica de estas es que usualmente no tienen sombra acústica posterior, como podemos ver en estas múltiples nódulos, que son imágenes de carcinomas tiroideos pediátricos, que todos estos muestran microcalcificaciones con diferentes patrones. También las macrocalcificaciones han sido descritas o asociadas a malignidad, pero estas son mucho menos específicas comparadas con las microcalcificaciones. Y similar con las lesiones que les he estado mostrando en las últimas 3 diapositivas, aparte de las características que ya vimos de microcalcificaciones, los nódulos tienden a ser hipoecoicos, sólidos y que tienen márgenes irregulares. Así que cuando veamos este tipo de lesiones, siempre tener en nuestra mente que pueden ser un carcinoma. Con respecto a los márgenes irregulares, se refiere a la pobre distinción o márgenes infiltrativos entre el nódulo y la glándula tiroides o los tejidos adyacentes. Y pues esta tiene una especificidad variable, que puede ser desde el 90, más del 90 o el 63%. Y la gran variabilidad es que, pues por ejemplo, cuando tú estás leyendo una lesión de ultrasonido, a veces tienes una duda que si es un margen irregular o un margen ill-defined, como decimos acá, como mal definido, o lesiones lobulares. Entonces, por eso es un poquito variable cómo lo vamos a describir. Pero bueno, cuando veas que no tienes como que dónde empieza y dónde termina la lesión, que son como que los márgenes están como que todos indefinidos, entonces siempre pensar en que esto es una lesión maligna. Con respecto a la vascularidad, pues se refiere a un patrón vascular desorganizado o aumentado y pues de igual manera la especificidad es muy variable y pues la razón de esto es que la vascularidad del nódulo es bien difícil de valorar, particularmente si hay una enfermedad tiroidea de base y pues también depende mucho cómo tienes programada tu
tu ultrasonido, las ganancias, la escala, etcétera. O sea, va a variar de forma significativa de acuerdo al usuario. Y pues bueno, esta es la característica ecográfica que más va a llevar a diagnósticos falsos positivos para predecir malignidad. Pues bueno, y aquí nada más les muestro múltiples imágenes de cánceres confirmados que tienen un patrón variable que puede ser así muy aislado, como difuso y más que nada periférico y más heterogéneo. Con respecto a la forma del nódulo más alta que ancha, esta se debe de estudiar o se refiere a la altura más que el ancho del nódulo estudiado en el plano transverso que tiene una proporción del más de 1. Y en este caso, como podemos ver, todas estas son imágenes transversas de carcinómas tiroideos confirmados que tienen una proporción más alta que ancha. Y aquí tiene que ser siempre en el plano transverso y debes de medirlo en donde te dé ahora sí que lo más largo del nódulo en este plano, o que sea lo más profundo. No lo hagas en sagital o en oblicuo, siempre tiene que ser en transverso con respecto al nódulo. Y pues bueno, estos son confirmados con carcinomas. Esta no es una característica común en niños, pero cuando está presente es altamente específica de malignidad, como podemos ver aquí. Y como mencioné en una gráfica que pasé en las diapositivas anteriores, la variante esclerosante difusa del cáncer papilar de tiroides en niños. Este es un tipo histológico único que es más frecuentemente visto en esta población y es caracterizado por esclerosis, endurecimiento del tejido tiroideo y una diseminación nodal extensa al momento del diagnóstico. Estos tipos de lesiones o tipo histológico no tiene una apariencia ecográfica específica. Como podemos ver, todos estos son variante esclerosante difusa en pacientes pediátricos, pero como pueden ver, todas las lesiones son heterogéneas. No hay ningún patrón que digas, esta es como definitivo de este tipo de tumor. Pero bueno, todas se ven agresivas. Este es otro ejemplo de la variante esclerosante difusa, donde puede haber una infiltración difusa de la glándula tiroides con un agrandamiento difuso, como podemos ver en estas imágenes de ecografía, y pues con nódulos cervicales quísticos marcadamente agrandados y pues con una apariencia maligna, y pues las imágenes de tomografía de igual manera de esta misma paciente, donde podemos ver el agrandamiento difuso de la tiroides y pues las metástasis cervicales quísticas. Así que nada más para reforzar, siempre que veamos el cuello, la glándula tiroides, hay que tener en cuenta que tenemos que revisar los nódulos linfáticos cervicales y pues las características que han sido descritas como sugestivas de malignidad o que de infiltración metastática es en nódulos que son agrandados, que han tenido pérdida de la forma o del hilio graso, que tienen una ecogenicidad anormal como en estos casos, con aumento de la vascularidad y pues también con la presencia de microcalcificaciones o cambios quísticos o focos ecogénicos dentro del nódulo, que estas características han sido descritas como altamente específicas para la malignidad. Así que no se les olvide revisar el cuello. El cáncer tiroideo va a irse más frecuentemente hacia los niveles 3, 4, 2A, 2B y menos frecuentemente a la sección o el segmento visceral o el segmento 5 atrás de la parte más posterior del cuello. Así que recordemos que siempre debemos revisar estos niveles en estos pacientes. La parte visceral, que es en la parte media y más yéndose hacia la parte de supraesternal, es un poquito más difícil visualizarla o valorarla con ultrasonido, ya que puede haber lesiones que están por debajo de las clavículas, así que es un poco el ultrasonido tiene menos sensibilidad a este nivel. Y pues bueno, siempre tener en cuenta pues que también hay lesiones benignas. ¿Y cuáles son las lesiones sugestivas de benignidad? Pues bueno, una lesión puramente quística, pero bueno, también podemos tener quistes que tienen lesiones sólidas adyacentes o dentro de los márgenes. Así que todas estas imágenes que les muestro aquí son múltiples lesiones quísticas dentro de la glándula tiroides que pueden tener periferia ecogénica con nódulos sólidos murales la pared o tienen una forma como más de tela de telaraña
o lesiones más heterogéneas, pero bueno, cuando son puramente o predominantemente quísticas, lo más probable es que sean benignas, y pues el riesgo de malignidades en lesiones puramente quísticas es de menos del 1%. Recordar que una lesión quística va a ser una lesión anecoica, con realce acústico posterior, márgenes bien definidos. A veces podemos tener lesiones ecogénicas que tienen un artefacto coloide o en cola de cometa, pues son puramente benignas, como en estos puntitos pequeños. Y cuando tienen un componente sólido, lo importante es estudiar el componente sólido y sus características, que no se vean agresivos como en las lesiones que les acabo de mostrar previamente. Estos dos nódulos acá son los que llamamos espongiformes y son múltiples espacios quísticos pequeños en la mayor proporción del nódulo. Así que recordemos apariencia benigna. Sin embargo, pues no todo es blanco y negro y pues siempre va a haber lesiones intermedias y pues la diferenciación entre nódulos tiroideos benignos o malignos por ecografía pues puede ser muy difícil y pues no hay una característica ecográfica específica como ya vimos que va a predecir la malignidad. Así que yo lo veo más importante como agrupar las características ecográficas del nódulo y pues bueno, dependiendo de cuántas características tiene y la apariencia, etcétera, la historia clínica del paciente, pues vamos a definir si este pudiera ser maligno o benigno. Así que siempre piensen que el conjunto de características ecográficas que han sido ya descritas como sugestivas de malignidad, pues cuando están todas agrupadas, nos va a dar, aumentar la posibilidad de que los nódulos sean malignos. Y también por recordar la importancia del contexto clínico, pues comunicarnos con los clínicos, los doctores que nos están refiriendo a estos pacientes, ya que es más importante también hacer un abordaje centrado en el paciente. O sea, no verlo solamente como una foto, sino tener un contexto global de qué es lo que está pasando con este paciente y su historia clínica. Y pues aquí les muestro unos ejemplos de esto. Esta es una paciente femenina de 16 años de edad que recibió terapia de radiación por un tumor en la fosa posterior en la infancia. Y pues son múltiples imágenes de tiroides en planos transversos de toda la glándula y de un lóbulo específico a nivel del istmo también y de los nervios adyacentes en la cadena cervical. Y pues podemos ver al menos hasta 3 nódulos en la glándula tiroides, uno en el istmo y uno a cada lado de los lóbulos tiroides. Y bueno, que tienen microcalcificaciones, son hipoecoicos, de márgenes irregulares y mal definidos, y pues la presencia de metástasis cervicales. Entonces esta paciente fue confirmada con un carcinoma papilar de tiroides. Y recordar que radiación al cuello aumenta el riesgo de malignidad en un nódulo tiroideo y pues la incidencia va a ser más alta en niñas adolescentes de 12 hasta 16 años de edad. Otro ejemplo de la historia clínica, esta es una niña de 13 años con tiroiditis de Hashimoto y pues podemos ver que esta paciente presenta un nódulo muy grande, sólido, hiperecogénico, con márgenes irregulares hacia la parte más inferior, lobulados y pues bueno, la glándula tiroides se ve con características de tiroiditis que está agrandada, heterogénea, con pseudonodularidad en el resto del parénquima y pues muy vascularizada con un patrón de tormenta tiroidea. También este nódulo es muy vascular, predominantemente en la periferia. Y pues bueno, este paciente también tuvo tiroidectomía y fue un carcinoma papilar tiroideo de la variante folicular, así como tiroiditis asociada. Así que recordar siempre que los nódulos de variante folicular pueden ser hiperecogénicos y pues la inflamación crónica, como en el caso de la tiroiditis, puede ser un factor de riesgo para carcinoma en estos pacientes. Esta es una paciente que tiene 16 años con síndrome de tumor amartomatoso por la mutación del gen PTEN y la ecografía muestra múltiples nódulos ecogénicos. La tiroidectomía mostró nódulos benignos con células de Hertel, con metaplasia de células Hertel, pero sin embargo hay que recordar que el síndrome de tumor amartomatoso, que es debido a la mutación del gen de supresión tumoral PTEN, va a causar una predisposición a desarrollar tumores en diferentes partes del cuerpo, pero pues también va a afectar la glándula tiroides. En este vamos a encontrar tumores foliculares, carcinoma papilar y bóceo multinodular. Y pues en niños se ha reportado cáncer tiroideo hasta en un 30% desde la edad de 4 años. Algunos, la literatura muestra 4 años o hasta 7 años de edad en estos pacientes. Así que tenemos de tenerlo en cuenta. Y recordemos que hay otros síndromes de predisposición al cáncer que pueden afectar la glándula tiroides, aparte del PTEN, que son el DICER1, la neoplasia endocrina múltiple, también se ha descrito, pero en menos frecuencia, el Li-Fraumeni.
Y pues bueno, siempre tenerlo en cuenta cuando el paciente tiene un síndrome de predisposición al cáncer. Nada más este último ejemplo, la niña de 11 años de edad con tiroides heterogénea, múltiples nódulos ecogénicos y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positiva. Y pues como podemos ver, la glándula se ve muy heterogénea, con áreas hipervascular, con áreas hipoecoicas aisladas o a lo largo de todo el parénquima. Aquí la glándula no está tan agrandada y esta, bueno, también fue una tiroiditis linfocítica crónica autoinmune. Entonces, recordar que siempre que hay un proceso inflamatorio de la tiroides, este también puede ser un riesgo de cáncer. Con respecto a la patología benigna, pues recordar que puede, como estamos viendo niños, pacientes pediátricos, siempre tener en cuenta lesiones congénitas o patología benigna en la tiroides que puede afectar a estos pacientitos. Entonces, uno de estos, este paciente que fue referido por otro hospital, que es un niño con un abultamiento cervical y que mostró cambios inflamatorios, como podemos ver, que esta es una lesión irregular, mal definida, hipoecoica, podemos ver engrosamiento de la piel, no tanta hipervascularidad, pero bueno, sí hay edema adyacente y pues bueno, esta forma está muy cerca de la región del istmo y de la laringe, así que podemos ver que está extendiéndose hacia un plano más profundo. Y pues en este caso, este es un paciente que tiene un quiste del conducto tirogloso, sin embargo, está infectado con todos los cambios inflamatorios. Así que este no es una lesión particularmente de tiroides, pero bueno, pues tenemos de tenerla en cuenta cuando tenemos un pacientito que es referido con un abultamiento cervical y cambios inflamatorios. En este otro caso, esta es una niña de 4 años de edad con una masa cervical izquierda fluctuante y pues fue referida también por un ultrasonido que pensaron que pudiera ser una lesión maligna de tiroides. Y pues el ultrasonido muestra una lesión compleja, heterogénea, centrada en el lóbulo tiroideo izquierdo, mostrando hiperemia, inflamación de los tejidos blandos adyacentes. Y en este caso, pues es un quiste branquial infectado tipo 4, que es una lesión congénita benigna del cuello que puede involucrar la glándula tiroides, especialmente el tipo 4, que aunque es raro, pues bueno, siempre que tengamos una lesión a este nivel con cambios inflamatorios, tenemos que considerarlo en nuestro diagnóstico. Esta es debido a una persistencia de los arcos branquiales. Y este es un niño de 2 meses de edad con una masa cervical anterior que no mostró cambios inflamatorios y pues podemos ver una lesión quística, avascular, hipoecoica, de paredes finas, bien definidas, que tiene unos pequeños ecos de bajo nivel móviles y tiene realce acústico posterior que están causando efecto de masa a la glándula tiroides, particularmente el lóbulo derecho y el istmo. Y pues este es un quiste también del conducto tirogloso no infectado, que pueden tener un gran tamaño. Entonces tenemos que definir si esto está dentro de la glándula tiroides o afuera, pero bueno, en este caso está afuera, pero causando efecto de masa. Y pues la localización puede ser supra, a nivel del yoides o infrayoidea, y puede estar una lesión en la línea media o un poco paramedial. Representa el 70% de las anomalías congénitas del cuello en los niños y pues lo tenemos que tener en cuenta siempre que veamos este tipo de lesiones a este nivel. Este niño de 2 años fue referido por un nódulo tiroideo con microcalcificaciones y podemos ver una lesión sólida intratiroidea heterogénea con pequeños focos hiperecogénicos en cielo estrellado. Sin embargo, bueno, tiene forma irregular y márgenes bien definidos, pero siempre tenemos que tener en cuenta del tejido adyacente a la tiroides. Entonces, escaneando esta lesión, extendiéndonos un poquito más para abajo, pues vemos que tocando el lóbulo inferior, la parte inferior del lóbulo, vemos una lesión bien similar que está adyacente a la que vemos y que muestra la misma ecogenicidad. Entonces, en este caso, es el tejido tímico, que es frecuentemente visto en los niños porque pues está más desarrollado. Y pues bueno, recordar que puede haber tejido tímico ectópico intratiroideo. Este es benigno completamente. Y pues bueno, la característica, y ahora sí que lo difícil de esto es que como se ve hipoecoico, con puntos ecogénicos, entonces uno a veces dice, bueno, ¿esto es un cáncer o no? Entonces, bueno, lo importante es ir a buscar intencionadamente el timo y pues tratar de comparar la ecogenicidad para ver que eso nos ayude con nuestro diagnóstico. Este ha sido frecuentemente confundido con cáncer y pues bueno, se han hecho tiroidectomías innecesarias en estos pacientes por no reconocer este tejido. Y este es otro tipo de lesiones que pueden presentarse que son pues congénitas en este paciente, perdón,
esta es una enfermedad de Grace, perdón, que esta es una lesión adquirida, pero que es benigna y pues la paciente puede tener, o los pacientes pueden tener un agrandamiento difuso de la glándula tiroides, como en este caso, se ve súper agrandada y con nódulos heterogéneos dentro de y una vascularidad significativamente aumentada también en tormenta tiroidea. Tenemos imágenes de ultrasonido y de tomografía del mismo paciente y pues bueno, este fue un bocio difuso con nódulos microfoliculares e hipercelulares, pero no malignidad. Se le hizo una biopsia de los nódulos que podemos ver ahí. Y pues bueno, la apariencia aquí tan difusa, pues puede pensarse que pudiera ser un tipo de carcinoma esclerosante difuso, pero sin embargo tenemos que reconocer las diferencias sutiles entre ambos patrones para no equivocarnos. Y bueno, también la importancia que, como dije en el otro tipo, el que es el carcinoma, va a tener linfadenopatía extensa y en este caso es solamente engrandamiento difuso de la glándula, pero no hay adenopatía. Así que ese es ahora sí que lo que nos puede ayudar a diferenciarlo también. Y otros hallazgos que son incidentales, estos son lesiones benignas quísticas. Recordar que a veces la parte posterior de la glándula tiroides puede ser heterogénea. Eso es completamente benigno, así que no lo confundamos con malignidad o con una lesión agresiva. También los quistes coloides son completamente benignos, no es necesario que los sigamos. Rápidamente hablemos de los métodos de estratificación del riesgo de cáncer. Y pues bueno, existen varios métodos de estratificación del riesgo de cáncer. Estos son basados tanto en el patrón o las características ecográficas de los nódulos. Y pues el objetivo de esto es mejorar la precisión diagnóstica cuando estamos viendo estas lesiones. Sin embargo, estos han sido creados para adultos y solo algunos han sido usados en niños. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado usándolos en la población pediátrica. Uno de estos va a ser el método de la ATA o American Thyroid Association y este clasifica los nódulos de acuerdo a un patrón ecográfico. Usa 5 patrones de benigno a altamente sospechoso por malignidad y pues como ven aquí es desde benigno un quiste a altamente sospechoso como una lesión más agresiva, diferentes patrones. Entonces de acuerdo a cómo se va apareciendo la lesión pues va a incrementar el riesgo de malignidad. También la ATA tiene una guía que es específica para el manejo de nódulos tiroideos en niños y pues lo que hace es que usa ese patrón como ya les mostré en esta diapositiva, pero también junto con esta guía que es específica para pediátricos y pues bueno, lo que fue creada por un equipo especializado pediátrico de esta organización, asumiendo que los patrones de ecografía de los nódulos en niños pues también son similares a los de adultos. Eso sí no cambia. Sin embargo, para el manejo, la guía enfatiza que las características por ecografía del nódulo, junto con el contexto clínico, son lo que nos va a guiar para realizar una biopsia. No solamente el tamaño del nódulo, que es lo que la mayoría de las guías de estratificación de adultos recomienda de acuerdo al tamaño de las lesiones. Y pues bueno, también en los pediátricos reconoce esta guía que la variante esclerosante difusa es más frecuente en niños y pues recomienda que la cirugía para nódulos con biopsias indeterminadas es lo mejor en lugar de repetir y repetir las biopsias en estos pacientes. Existía también el método de TIRADS o Thyroid Image Reporting and Data System, que fue creado desde el 2009 y luego el 2011 por QUAC, donde, bueno, también esta guía categorizaba los nódulos de acuerdo al número de características ecográficas sospechosas, de acuerdo al número de características del componente sólido, y pues de ahí iba aumentando el riesgo de malignidad de estas lesiones, dándoles un mismo valor, o sea, no incrementas tu número de valor, nada más el 1, 2, 3, 4 y luego te da 5 o 6 de acuerdo al número de componentes. Y pues bueno, más recientemente el método de la ACR o American College of Radiology creó, adaptando el método de QUAC, creó su misma categorización para estos nódulos y clasifica los nódulos igual, usando las características de los nódulos que ya revisamos en las diapositivas anteriores, como la composición, ecogenicidad, la forma, el margen y si tienen calcificaciones. Y pues de ahí le va asignando un determinado número de puntos, ¿no? De acuerdo al tipo de lesiones que nos encontremos. Y de ahí pues se suman todos los puntos. Y pues bueno, ya al final vamos a categorizar que si es una lesión benigna, le decimos TIRADS 1, 2, 3, 4 o 5, de acuerdo a cómo se ve la lesión y el número de todas esas características que se van sumando.
Sin embargo, aquí como podemos ver, y si revisan ACR TI-RADS, también proporciona una guía de manejo para los nódulos, ya sea que se haga biopsia o que se siga por ultrasonido, pero aquí se basan en una medida que realmente no la usamos en pacientes pediátricos. Ahora les voy a mostrar por qué. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo cuando estuve en Toronto, y lo que hicimos es que estudiamos que si el método QUAC era igual de útil que el ATA, que era el de patrones. Recuerdan que los patrones comparado con el de las características sonográficas que se veía en el TI-RADS, y pues vemos que sí, que servían las guías, pero pues que realmente no eran completamente específicas para determinar carcinoma en pacientes pediátricos. Entonces todavía había ciertos sesgos en cuanto a cómo se veían las lesiones. Y este es de esa literatura que presentamos. Vimos que cuando estábamos usando los TI-RADS de QUAC, encontramos que entre las lesiones 4A y 4B de esa categorización, había nódulos que se superponían, o sea, podíamos poner categorías benignas en las malignas y malignas en las benignas. Entonces, había un poquito de sesgo a este nivel. Éramos muy buenos para determinar cuando era completamente benigno, como en estos quistes, o completamente malignos, como en estas lesiones más agresivas. Sin embargo, intermedias era más difícil. Y cuando estábamos estudiando a través de los patrones, encontramos que no todos los patrones que vienen en esta tablita que les mostré, pues que no podíamos meter a todos los nódulos en esa clasificación, y pues también que había superposición de cierto tipo de lesiones benignas y malignas, incluso con los patrones que ofrecía ese método. Después, más recientemente, junto con el grupo de CHIO, de aquí con mis compañeras de trabajo y amigas, doctora Shapira, Miller y Highmore, lo que hicimos es que comparamos de forma retrospectiva la precisión diagnóstica de los radiólogos usando el ACR TI-RADS y el QUAC TI-RADS, y encontramos que el ACR TI-RADS proporcionaba una estratificación moderada para el riesgo de malignidad en niños, y pues que era un método más fácil de usar porque era como más fácil. O sea, si encontrabas que era un nódulo sólido, le ponías un puntito, y si era microcalcificaciones, le ponías 3 puntitos más. Entonces, como que era más específico y era más fácil de usar comparado con el QUAC o el TI-RADS viejo. Así que vimos que éramos más consistentes en cómo categorizábamos estas lesiones. Sin embargo, recomendamos que requería esta tabla o el ACR TI-RADS, se debería hacer un ajuste a las recomendaciones para el manejo de los nódulos, porque pues no se aplicaban en niños. O sea, lesiones menores de 1 centímetro podían ser malignas, así que eso, pues pudiéramos perder el hallazgo de encontrar un cáncer en estos pacientitos. Así que más recientemente, en el 2020, la doctora Richman de Boston, ella estudió el uso del ACR TI-RADS en niños con lesiones tiroideas, y pues encontró que el uso de las recomendaciones del TI-RADS llevó, usando ahora sí que el TI-RADS de adultos, la medida, como pueden ver, los que ellos usan como la medida de base para biopsiar o no biopsiar, que es 1 centímetro, que si usando ese tipo de manejo en estos pacientes pediátricos llevaba a la omisión del cáncer en hasta un 22% en la presentación inicial. Y pues particularmente esta medida es la que no debe ser usada en los pacientes pediátricos. Entonces todo lo demás, lo que es la caracterización sí, pero el manejo no debe ser usado en niños. Así que tengámoslo en cuenta con respecto a los ACR TI-RADS. Y pues bueno, estos autores proporcionan, además en ese artículo, proporcionan unas medidas que pueden ser sugeridas para el manejo, cambiando el tamaño de los nodulitos. Y pues bueno, aún está en validación. Nosotros aquí en CHIO estamos realizando un proyecto con una de nuestras fellows que está modificando el tamaño ahora sí que de forma hipotética, el tamaño de las lesiones para ver qué puede pasar si nosotros alternamos y variamos el tamaño, si podemos detectar más cánceres en su presentación inicial, y pues ahora sí que disminuir el riesgo de perder un cáncer en estos pacientes. Así que ya les mostraremos los resultados cuando tengamos ese material listo. Y ya finalmente vamos a hablar del abordaje y manejo de nódulos tiroideos en niños. Ya casi termino. Y pues vamos a ver que el abordaje que nosotros recomendamos, pues bueno, no hay ningún abordaje
específico y supongo que cada institución tiene una forma diferente de cómo va a ver sus pacientitos. Nosotros lo que recomendamos o lo que usamos aquí en nuestra institución es que utilizamos la guía ACR TI-RADS para caracterizar nuestros nódulos tiroideos. O sea que nos vamos a la guía, vemos cuántos puntos le vamos a dar al nódulo por la composición sólida, por la ecogenicidad, por los márgenes, la forma, los focos ecogénicos, etcétera, la clasificación. Entonces vamos a ponerle un grado o tipo de TI-RADS a nuestras lesiones. Sin embargo, para el manejo utilizamos la guía ATA, que es la específica pediátrica, y pues también hacemos un manejo individualizado en estos pacientes. Nos centramos en el paciente, en ver cuál es su historia clínica y pues bueno, todo cómo viene, no nada más la glándula tiroides, la clínica, la familia, etcétera. Y pues bueno, discutimos estos casos en sesiones multidisciplinarias con un equipo especialista que incluye endocrinólogos, radiólogos, médicos nucleares, los cirujanos, patólogos y pues también los genéticos que también entran a proporcionar ahora sí que su experiencia y su conocimiento para estos casos. También algo que es muy importante es el uso de un reporte sistematizado cuando estamos evaluando estas lesiones. Eso nos ayuda, pues más que nada a la consistencia y para tener como que un seguimiento más apropiado en estos pacientes. Lo que hacemos es, nosotros tenemos no sé cómo le llaman ustedes allá, pero un machote o una base que usamos cuando estamos reportando. Nada más vamos llenando los espacios. Estos son ejemplos que podemos ver de un machote o un template de los reportes y pues bueno, obviamente es un reporte de ultrasonido de tiroides y específico para los nódulos, que vamos a poner aquí las características, primero cómo se ve la glándula tiroides, el parénquima en general, y luego ya más enfocado a las lesiones nodulares, vamos a poner, de acuerdo al número de nódulos, vamos a poner nódulo 1, estas características, nódulo 2, estas características, y la localización y qué foto, parece que en qué número de foto lo encontramos en nuestro sistema de PACS. Y pues bueno, al final es recomendable que pongamos el ACR TI-RADS, los puntos y la categoría. Y al final, bueno, que es un riesgo o no de cáncer. Y también mencionar los nódulos cervicales que están por las cadenas cervicales, recordar la posición. Y pues bueno, este es ahora sí que un dibujo, un esquema que publicamos en el 2018 en el Pediatric Radiology, donde pueden encontrar, ahora sí que es una sugerencia de cómo hacer tu reporte, que ya sea ustedes o los sonografistas que vayan llenando estas hojitas y te las entreguen para tú poder hacer este reporte. Este tipo de reporte lo pueden encontrar en esta literatura que acabamos de publicar en agosto de este año, que es enfocado obviamente únicamente en cáncer tiroideo. Y pues bueno, está muy útil porque viene muy actualizada la información de cómo manejarlo, cómo el tratamiento, cómo seguirlo, etcétera. Así que muy recomendado que le echen un ojo a esta literatura. Y pues bueno, creo que los puntos para recordar, ya para terminar, es recordar que los nódulos tiroideos en niños tienen más riesgo de malignidad, de desarrollar metástasis tanto cervicales como pulmonares y pues también tienen más riesgo de recurrencia. También recordar que las características ecográficas en conjunto y el contexto clínico del paciente deben guiar al manejo de los nódulos en niños y no debemos guiarnos únicamente en el tamaño de estas lesiones. Las guías de manejo actuales que están descritas para estratificación del riesgo de cáncer y manejo de nódulos tiroideos han sido desarrolladas para pacientes adultos y pues obviamente como les dije el manejo ya sea seguimiento o biopsia, lo que está ahí escrito es para adultos y pues requieren revisión y validación antes de que sean usadas en niños. Lo recomendado es que se use la guía ATA pediátrica específica para estos pacientes. Y pues bueno, obviamente recordar el abordaje multidisciplinario y también el uso de un reporte sistemático cuando estamos haciendo estos reportes de nuestros nódulos tiroideos en estos pacientitos. Y pues bueno, con eso ya termino. Muchas gracias por su atención y por la atenta invitación. Voy a poner una última diapositiva, nada más un comercial aquí de nosotros. Chio, esta diapositiva, de hecho la hizo la doctora Lau y su esposa, que nos hizo el favor de ayudarnos con su experiencia y conocimiento en diseño. Y bueno, nada más para hacer el anuncio de nuestra subespecialización en radiología pediátrica, al que esté interesado. Y es el programa que hizo la doctora Laura Acosta.
Es en CHIO, la Universidad de Ottawa. Tenemos cupo para 4 subespecialistas o fellows en radiología pediátrica. Está en Ottawa, Canadá. Hace un poquito de frío en el invierno, pero el verano se pone muy bonito. Y pues bueno, el fellowship es remunerado de 1 a 2 años. Incluso hay fellows que se han quedado hasta 3 años y pues tiene remuneración. Está muy bien pagadillo. Aquí. Así que bueno, ya con eso termino. Si quieren tomar foto aquí de la liga. Y pues ya me quedo con ustedes para cualquier pregunta que puedan tener o cualquier discusión o duda. Muchas gracias por la invitación otra vez. Clau, mil gracias por la charla, excelente presentación como siempre y casos muy bonitos e ilustrativos. Reviso acá el chat, salieron un par de preguntas durante la presentación. Una era, primero agradeciéndote la excelente conferencia, si había algún tamaño del nódulo que define el riesgo de malignidad y si ese criterio tiene importancia. Pues ya lo respondiste después, a lo largo de la charla, pero de pronto recalcar. Sí, es importante que lo pongamos en un contexto clínico, porque en los adultos vamos a tener que arriba de 1 centímetro, ¿no? Que puedes empezar a poner, más que nada, no que sea maligno, sino que sea para biopsiarlo. En los pacientes pediátricos es más poner todas las características ecográficas juntas y el contexto del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tuvo radiación y es una lesión de menos de 1 centímetro, pues igualmente puede ser un cáncer. Así que no hay como que una medida, pero sí obviamente las lesiones que son más grandes pueden ser más y sólidas, obviamente grandes, sólidas, con otras características, es más probable que también sean malignas. Entonces es como que los dos espectros, una lesión muy grande o una lesión muy pequeña, de acuerdo a las características y la historia clínica de estos pacientes. Pero sí, yo creo que no hay un tamaño que yo te pueda decir, si es de 1.5 seguro es un cáncer, no lo hay. Listo, muchas gracias. Y hay otra pregunta, dice, ¿el tamaño ayuda a saber cuándo biopsiar en adultos? Si se cambian y bajan los tamaños para el ACAF, sería bastante difícil tomar una buena muestra. Exacto. ¿Ustedes hacen ACAF en nódulos de menos de 10 milímetros con buen rendimiento o cuál es el límite inferior? Sí, sí hemos hecho biopsias en pacientes de menos de o de 10 menos de 10 milímetros y tienes razón, si es más chiquita la lesión es más difícil que tengamos muestra suficiente, a veces las biopsias vienen indeterminadas. Entonces, lo que recomienda la ATA es que en lugar de estar repitiendo, que se haga una cirugía, pero realmente nosotros no somos tan agresivos. Si es una lesión súper pequeñita de menos de 1 centímetro, tratamos de mejor seguirla, ¿no? Si es una paciente que no tuvo antecedentes, no tiene microcalcificaciones, no tiene linfadenopatía, nunca tuvo radiación, no es un cáncer de predisposición, entonces tratamos de seguirlas, ver cómo se va, ahora sí cómo va cambiando, o si está estable esa lesioncita. Y pues bueno, sí, obviamente si vemos que va creciendo y tiene otras características, entonces ya bueno, podemos tomar una biopsia más adelante, pero obviamente si no dejamos ir a los pacientes, los vamos siguiendo. A nuestro protocolo que tenemos ahora es de 4 a 6 meses de seguimiento para estos pacientes. Si es una lesión que fue indeterminada en la biopsia, perdón. Hay una tercera pregunta. Bueno, muchas gracias por la charla. Dicen, ¿existe algún protocolo para el tamizaje tiroideo en pacientes que recibieron terapia de radiación previa o la ecografía quedaría reservada solo al detectar anormalidades a la exploración física? No, se recomienda que se hagan las dos cosas en paralelo. Tiene sus visitas seguidas con los endocrinólogos para que le hagan la exploración clínica, palpación y el laboratorio también. Y bueno, y también nosotros hacemos un seguimiento sonográfico igual de cada 6 meses en estos pacientes, especialmente aquellos que tuvieron cáncer de cabeza y cuello y recibieron radiación. Listo, pues no veo más preguntas en el chat. ¿Alguien quiere preguntarle directamente a la doctora Claudia? Sin que sea más. No, pero fueron excelentes preguntas. Muchas gracias. Creo que damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos por conectarse y participar. Ya eso es todo por hoy. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo. Y muchas gracias a ustedes por todo pues ahora sí por levantarse tan temprano, estar con nosotros y pues bueno, cuenten conmigo para futuras charlas u otros temas que quieran discutir. Muchísimas gracias y pues que tengan muy bonito día.
Nos vemos pronto. Gracias. Y antes de terminar, quiero invitar a los que están conectados al 6º curso teórico práctico de intervencionismo radiológico de imagen corporal que se llevará a cabo acá en la Cardio el 20 y 21 de octubre en modalidad presencial. Están todos cordialmente invitados. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buen día. Bye.